Ocurrió cuando tenía unos 10 años. Jugué a última hora de la noche al atrás con linterna con un grupo de niños del vecindario. Si no sabes lo que es lo mismo que jugar al atrás, pero en la oscuridad. La persona a la que le toca recibe una linterna y tiene que gritar el nombre de la persona a la que ve con ella para pegársela. Aquella noche estaba muy nublado y la mayoría de la gente tenía las cortinas cerradas, así que el nivel de oscuridad era perfecto para esconderse. El lado de la calle en el que estaba mi casa estaba bordeado por un amplio bosque. Ese era básicamente el límite de nuestro lado de juego. Podías correr por cualquier patio, incluso cruzar la calle y correr por sus patios, pero no se te permitía esconderte en el bosque porque era demasiado difícil encontrar a alguien ahí y era muy fácil tropezar con las ramas de árboles o acabar con roble venenoso. Por supuesto, esta regla se ignoraba frecuente y flagrantemente. Cuando la gente estaba demasiado cerca de estar atrapada, no le importaban mucho las reglas. Se escabullían entre los arbustos durante unos segundos o corrían detrás de un grupo de árboles para evitar ser capturados. No recuerdo quién era en aquel momento, pero yo estaba escondido en un patio trasero 2 casas más abajo de la mía. La familia que vivía ahí tenía una casita de juegos para su hija, un columpio y una casa para el perro, pero sin perro. Yo me metía de vez en cuando en la casa del perro cuando veía que se acercaba el haz de luz de la linterna. A los que intentábamos escondernos del que la trae, nos gustaba asustarnos unos a otros en la oscuridad, saltando de la nada y haciéndonos gritar, delatando nuestras posiciones. Yo quería saber dónde estaba el que la trae, pero me acomodé en el columpio. De repente, una persona con una linterna dobló la esquina de la casa y dirigió casi directamente hacia mí. Salté y corrí hacia el borde del bosque. Cuando llegué, me agaché por si me veían y me iban a gritar por hacer trampa. El haz de luz pareció explorar el columpio donde yo estaba y luego vino en mi dirección. Pero no tenía ninguna sensación de prisa y me pregunté por un segundo si tal vez había atraído la atención del dueño de la casa. La mayoría de los vecinos del vecindario sabían que habíamos salido a jugar al atrás con la linterna, pero nunca puedes estar seguro de que alguien no se ponga nervioso si te quedas demasiado tiempo en su jardín. Así que me agaché en la hierba y esperé a ver quién era. Me alumbraron directamente a la cara y traté de tapármela con la mano para evitar que me identificaran. Lo más inquietante fue que no dijeron nada, solo me alumbraron. ¡Me atrapaste!, exclamé con la esperanza de que, si era el dueño de una casa, se diera cuenta de que yo pensaba que era él del atrás de la linterna. Entonces me di cuenta de que 2 casas más abajo, la gente estaba gritando y allí estaba el haz de la linterna del tipo del atrás, persiguiéndolos. Me levanté y traté de ver quién me alumbraba. Estaba ahí de pie sin moverse, sin decir nada. Me asusté un poco. Si no quieres que juguemos en tu jardín, iré a decirles que está fuera del área, ¿de acuerdo? La persona empezó a caminar hacia mí. No me sentía bien, así que empecé a caminar hacia el borde del patio. La persona seguía iluminándome y acercándose a mí, así que salí corriendo. Cuando miré hacia atrás, la persona de la linterna también corría, y era un adulto, mucho más grande, mucho más rápido que yo. Ahora tenía pánico. No sabía por qué me perseguía esta persona. Corría hacia donde había estado los otros niños, pero ya no estaban. Parecía que solo estábamos la persona de la linterna y yo. Así que giré a la derecha y me metí en el bosque. Me tiré al suelo, sacudiendo arbustos y otras cosas para tratar de confundir a la persona. Luego me metí debajo de un anillo de espesos arbustos y me acurruqué. Pude ver la linterna en el bosque conmigo, mirando a mi alrededor. Podía oír los pasos de la persona rompiendo palos y crujiendo agujas de pino. No sabía qué diablos estaba pasando y solo quería volver con los demás niños. Finalmente, la linterna se adentró en el bosque. Me arrastré silencioso como un ratón hacia el borde de los árboles. Luego, me levanté y corrí hacia la calle. Inmediatamente, me atrapó la persona que era el que la trae, pero no me importó. Me gritó, ¡la traes! Intenté decirle que había otra persona con una linterna deambulando por el bosque, pero se adentró en la oscuridad gritando que ¡no hay repegue! ¡No te metas en el bosque! Grité, pero nadie respondió. Por supuesto, cualquiera que me oyera asumiría que estaba hablando de no hacer trampas en el juego.
Yo estaba sinceramente preocupado por esa persona que deambulaba por ahí en ellos. Por supuesto, ahora tenían una linterna propia, así que pensé, debería ir a ver si puedo averiguar quién era, solo para sentirme mejor. Volví detrás de la casa de la que había salido, y un montón de sombras risueñas se escabulleron a mi vista hacia los patios vecinos. Las ignoré y me dirigí directamente hacia los árboles. No había ninguna otra luz ahí, así que pensé que tal vez se había ido a casa. No sabía si era un hombre o una mujer, pero no me imaginaba a ninguna mujer caminando por el bosque de noche. Así que me puse a jugar de nuevo, aunque ansioso por la persistente idea de que había alguien vagando por el bosque que no parecía estar jugando con nosotros. Corrí al otro lado de la calle y perseguí a la gente por los patios traseros de ahí, pero al cabo de un rato encontré los patios vacíos y me di cuenta de que debían haber vuelto al otro lado de la calle. Volví corriendo y estuve explorando el patio trasero de los González. La señora González tenía un tendedero con un montón de sábanas secándose, y a su hija Carla le gustaba esconderse entre las sábanas y quedarse cerca de casa por si le daba demasiado miedo a la oscuridad. Solo tenía un año menos que yo. Me pareció oír algo en la arboleda, así que me acerqué y estuve agitando la linterna hacia el bosque. ¡Aléjate del bosque!, recuerdo que grité. Agité la linterna de un lado a otro un par de veces más y vi a alguien a lo lejos. Apunté con la linterna a quien quiera que fuera. Estaba medio camino en el bosque. Difícil de distinguir, pero me pareció que era Carla. Tenía el pelo castaño y su madre insistía en dejárselo largo hasta los hombros. Siempre nos vestíamos de oscuro para jugar al atrás con la linterna, y a Carla le gustaba llevar una sudadera de color morado oscuro, así que normalmente era fácil saber cuando la habías encontrado. ¡Carla, te veo!, grité. Ella se quedó de pie. Seguía apuntándole con la luz, llamándola por su nombre, pero no parecía moverse. Estaba parcialmente tapada por un árbol y me miraba. La distancia entre nosotros era suficiente para que no pudiera ver si parpadeaba o no, pero tenía la cabeza inclinada, como si estuviera mirándome alrededor del tronco con la boca ligeramente abierta. De vez en cuando se movía o retorcía. Era un movimiento realmente extraño. ¡Carla, sal de ahí!, grité. ¡Todos! ¡Es Carla, pero no quiere salir del bosque! Algunos chicos, entre ellos mi amigo Diego, aparecieron detrás de mí y empezaron a unirse a mi grito para que Carla saliera. ¿La ven?, pregunté. Sí, está detrás de ese árbol. Carla, ven aquí, dijo Diego, pero ella no venía. Carla, ¿estás bien? Ven aquí, tonta. Carla pareció ponerse más erguida y luego desapareció detrás del árbol. Podíamos oír movimiento, pero parecía alejarse en lugar de acercarse a nosotros. Diego empezó a gritar de nuevo el nombre de Carla y a adentrarse en el bosque tras ella, pero yo le agarré y le di la linterna para que se la llevara. Volví a asustarme, porque todo esto parecía surrealista. Fui a casa de Carla y toqué hasta que contestó su padre. «Señor González, Carla no sale del bosque y estoy preocupado por ella», le dije. No estaba seguro de que me tomara en serio, pero enrollé el periódico y desapareció un momento en el armario detrás de la puerta, antes de volver con una enorme linterna sujeta a una batería de auto. «Enséñame dónde está», me dijo, así que le guié hasta el bosque y señalé el lugar donde la había visto. «Estaba justo ahí», le dije, «junto a un árbol, pero no quería salir y actuaba como si estuviera enferma o algo así». Un grupo de niños seguía gritando «Carla, Carla», y pude ver el haz de la linterna de Diego moviéndose entre los árboles. El señor González entró tras él. Exploró en el bosque durante unos 15 o 20 minutos, y el señor González empezó a enojarse de verdad. Le oímos gritar muy fuerte a Carla, amenazándola con todo tipo de castigos si no volvía al patio en ese mismo instante. El juego había terminado y los niños nos quedamos mirando en el patio trasero de los González entre las sábanas. Diego volvió corriendo de entre los arbustos con una linterna apagada. Finalmente, el señor González volvió a salir del bosque. «Se acabó el juego, niños», dijo. «Entren, pregunten a sus papás si pueden ayudarme y que traigan linternas». Todos volvimos corriendo a casa. Mi padre salió con 3 linternas diferentes. Mi madre fue y encendió todas las luces de las habitaciones traseras y abrió las cortinas y persianas para ayudar a iluminar el patio trasero. Me senté en el sofá muy alterado. Y al final mi madre volvió, me abrazó y se sentó conmigo mientras le contaba lo de la persona con la linterna que me perseguía
y cómo pensaba que Carla se había topado con él. El señor González había entrado y les había llamado para denunciar la desaparición de una niña. Trajeron unas luces enormes e hicieron una marcha por el bosque, revisando muy a fondo, pero no la encontraron. Mi madre le contó a mi padre lo que yo le había dicho. Él se lo contó a un agente y yo acabé declarando. Fueron a la casa de 3 puertas más abajo y llamaron a la puerta, pero la gente que vivía ahí había dormido y no sabían quién podía estar en su patio trasero. La policía preguntó por todo el vecindario, pero nadie dijo saber nada. Al otro extremo del bosque llegaba una carretera secundaria por la que transitaban sobre todo camiones madereros. Encontraron a Carla 2 días después, al otro lado de la carretera, en un terrapién que desembocaba en un arroyo, metida en un tubo de desagüe. Le habían roto el cuello y, al parecer, después la apuñalaron varias veces. Mis padres no querían contármelo. Pensaban que me disgustaría, pero Diego me contó todos los detalles en la escuela al día siguiente. Fue lo más horrible que le había ocurrido a nuestro pequeño pueblo. La policía bloqueó la carretera maderera y se pasó meses persiguiendo a los leñadores y camioneros que la utilizaban con frecuencia. Hubo toque de queda durante meses y nos dijeron que no volviéramos a jugar a traes con linternas. No discutimos. Lo que aún me estremece es el recuerdo de la cara de Carla, asomada detrás del árbol mirándome. A veces me pregunto si en aquel momento había sido testigo de su muerte. Y me pregunto qué tan cerca estuve de haber sido yo. Acaban de escuchar ¿Por qué ya nunca jugamos a la Trice en la noche? Un archivo compartido por Twilight Sparrow. Ahora, si bien me encantan los demonios, zombies, fantasmas, extraterrestres, monstruos, wendigos, chupacabras, vampiros, licántropos, crípticos y mujeres araña, esta historia es tan perturbadora porque realmente es algo que probablemente podría ocurrir. Hay mucho enfermo allá afuera esperando la oportunidad perfecta. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas buenas noches.